Aquí estamos, aquí estamos. Hay algunos portales que se publican incluso en la Argentina, auspiciados, bancados, por plata que viene de sectores absolutamente claros, precisos, algunos más oscuros, otros más transparentes, pero es muy claro que quisieran que Venezuela cambie la bandera de un día para el otro, no el gobierno de Maduro, la bandera, la bandera, la bandera. Yo sé que el petróleo es internacional y por eso hay guerras y todas esas cosas, pero no quiero seguir leyendo más porque ya para contaminarme está el aire, ¿no? Por eso voy buscando el agua, cuando no ve el agua es más transparente, es más limpia, es más sana. Por eso lo busco don Atilio Borón. ¿Qué tal, Atilio? Buena mañana. Buen día, Horacio, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Qué piropo que le tiré. Eso no significa que es más bueno que el agua, pero que no es ni incolora ni de usted, al contrario. Como tiene convicciones y compromiso, me gusta pensar con vos. Bueno, ¿Desde dónde tengo que pensar no solo lo que está pasando en Venezuela, sino esta constituyente que hoy se vota? Estamos hablando de la- Venezuela, claro. hay que pensar, lo constituyente fue una tentativa que hace el presidente Maduro para poner fin a la violencia, ¿no es cierto? Este, eso él lo decidió después de un mes y medio en donde ese país estaba desbarrancándose hacia una guerra civil. Entonces dijo, miren, pongo en discusión la constitución chavista. Si ganan ustedes, modifican la Constitución; si ganamos nosotros, profundizamos el proyecto chavista, pero lo dejamos en manos de la población que decida. Dado que ustedes dicen que son mayoría, supongo que no van a tener problema en querer aceptar esta invitación. Y evidentemente no aceptaron. No aceptaron y quieren la guerra, no quieren saber nada con la Constitución, la oposición, ni con la Asamblea Nacional, ni con la Asamblea Constituyente. Quieren, simplemente quieren que, como vos decís, un cambio de bandera, no solamente la salida de Maduro, sino el fin del chavismo y volver a la Venezuela neocolonial de siempre. Eso es lo que está ahí, digamos, y para lo cual, para justificar lo cual, cuentan con un inmenso aparato de publicidad y de propaganda, algo realmente fenomenal, que bueno, ha presentado a Maduro como un dictador salvaje, causante de tantas muertes, cuando... Si yo veo hoy un Sí, portal donde incluso el dibujo es brutal, donde se lo ve a un Maduro sobre cabeza de chicos, eh, portando una bandera que dice Asamblea Constituyente y poniendo en el texto, incluso que firma un tal Misraji, que el riesgo de que el enfrentamiento escale a una guerra civil. ¿Esos son los términos hoy brutales de la realidad o mira, la es guerra otra civil, cosa? ya la guerra civil empezó, la derecha empezó la guerra civil. Yo creo que si hay una responsabilidad que le cabe al gobierno de Maduro, y esto lo dije cuando empezó todo este incidente hace más de 3 meses, la responsabilidad que tenía el gobierno de Maduro, que lamentablemente no se convenció de ello, fue la de reprimir con total dureza a la fracción terrorista de la oposición, porque la oposición en Venezuela tiene dos alas. Hay un ala que tiene una cierta predisposición a llegar a una salida política negociada con Maduro, y hay un ala absolutamente intransigente, que es la que está manejada por Estados Unidos a través del Comando Sur, la CIA y todo el aparato de inteligencia, que quiere la salida de Maduro ya, pero la salida de Maduro quiere decir la salida al estilo Gaddafi, ¿no? O sea, Maduro sacado del Palacio de Miraflores, linchado, matado a palos y a batazos. Eso es lo que quieren. Y Maduro, desgraciadamente, no entendió ese mensaje y mantuvo durante 4 meses una situación en donde las fuerzas de seguridad respondían con gases lacrimógenos y cañones de agua a tipos que venían a tirar una bomba molotov en un jardín de infantes, o que entraban a un hospital e incendiaban la sala de primeros auxilios, o que quemaban un parque entero de estacionamiento de autobuses para el transporte público. Digo, actos que en cualquier país del mundo, hasta yo creo que en el Vaticano, ante vándalos de esa naturaleza, se los reprime con toda la fuerza de la ley y del Estado. Y él no lo quiso hacer.
en parte diciendo, bueno, yo tengo muy mala prensa, esto simplemente va a agigantar la campaña de desprestigio contra la revolución bolivariana, contra mi persona, a lo cual algunos le dijimos, mire, ya peor prensa la que usted tiene no la va a tener, haga lo que tiene que hacer, su obligación es mantener el orden público, no puede permitir esto. Entonces llegamos al día de hoy, en donde, por ejemplo, yo ya estoy recibiendo reportes de gentes en Venezuela que me dicen no puedo salir de casa porque hay francotiradores y dejaron volantes debajo de las puertas de los edificios de departamentos, el que sale va a ser quemado vivo, punto, así de simple. ¿Te das cuenta? Entonces hay ya una guerra civil real. Yo digo, en este panorama brutal de violencia, la economía ahogada, digo, desde lo más cotidiano hasta lo más complejo. Sí, aunque la economía en los últimos 6 meses empezó a mejorar, ciertamente. O sea, no es la misma situación que había hace un año. Ha habido una mejoría, no te digo donde las cosas están normales, pero bueno, se ha mejorado una situación muy crítica, ¿verdad? Situación muy crítica que de vuelta es una combinación de factores domésticos, errores internos del gobierno, errores de política económica, con el hecho de que es un gobierno que está sometido a una guerra económica brutal, sí. en donde, digamos, desde el ataque en contra de la moneda nacional, el bolívar, ha sido promovido, instigado por Estados Unidos y ejecutado por Colombia de una manera absolutamente escandalosa, la manera como el presidente Santos se ha portado con Maduro es realmente una cosa que es porque lo traicionó. Sí, indigna, porque vos podés no estar de acuerdo, pero digamos establecer casas de cambio en la frontera, autorizar el establecimiento de casas de cambio en la frontera para fomentar la especulación en contra del Bolívar, y no solamente eso, ordenar que los aviones de Avianca no vayan de Bogotá a Caracas, cuando son dos países que son realmente una sola nación. Colombia y Venezuela fueron siempre el virreinato de Nueva Granada. O sea, no tiene sentido, pero bueno, una tradición miserable de un gobierno como el de Santos, que está absolutamente supeditado a las órdenes de Washington. Además, fíjate que el jefe de la CIA, el director de la CIA, yo publiqué en mi blog hace 4 o 5 días, hice una declaración pública que indignó a Andrés Oppenheimer, porque dijo no tendría jamás que haber dicho eso. El jefe hay que ponerlo furioso a Oppenheimer. Así es, y lo puso furioso porque el director de la CIA, en un alarde de sincericidio, dijo sí, estuve en Bogotá y estuve en México coordinando acciones para hacer posible que efectivamente el gobierno de Maduro sea reemplazado. Entonces Oppenheimer dice, bueno, eso no se puede decir, hágalo, pero no lo diga, ¿verdad? Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo digo, remontándonos al 70, cuando hicieron todo lo posible para que se caiga Salvador Allende, las operaciones son todas similares, todas similares. Mirá, el manual para derrocar sigue siendo intacto, ¿no? Mira, vos sabés que en eso, Horacio, yo le recomendaría a tus oyentes que vean un documental extraordinario que vi anoche a última hora, que se llama Irak, una mentira mortal. Desgraciadamente no está todavía subtitulado, aunque creo que debe estar. Yo lo vi en el original, ¿no es cierto? Y el documental te muestra cómo todas las mentiras sobre las armas de destrucción masiva de Irak se fueron articulando una con otra a partir de informes falsos, premeditadamente elaborados por la agencia de inteligencia británica, por los franceses, por los italianos, por los alemanes, por las propias agencias de los Estados Unidos, para convencer al Congreso de Estados Unidos, que no estaba de acuerdo en principio en ir a la guerra, y a la opinión pública americana, y como toda esa sarta de mentiras después se develó como tales, al punto tal que el cretino criminal de George Bush en el año 2006, una vez que ya hizo el desastre absoluto, destruyó un país que fue una de las cunas de nuestra civilización occidental, ¿verdad? Como Irak. Pensá que la de Babilonia, y uno todavía sigue pensando si las Torres Gemelas fueron o no. Mirá,
tal vez el resultado de un plan estratégico para invadir después, ¿no? Yo creo Y que crear un mundo mucho más inseguro, ¿no? hay cada vez más norteamericanos que piensan como vos, incluso gente de científicos de primerísimo nivel que demuestran que esas torres fueron demolidas en lo que se llama una demolición controlada y que los aviones fueron apenas el pretexto para, para la caída. Pero volviendo a lo de Irak, fíjate que la mayoría de la gente que estuvo involucrada en todo aquello, después, con el paso de los años, claro, eso fue en el 2002, 2003, ahora ya estamos 15 años más tarde, dicen que todo aquello fue una mentira, que ellos tenían sus dudas, pero que fueron muy presionados, y ahí aparecen desde coroneles con muy alto rango en el ejército norteamericano, embajadores, diciendo efectivamente, ahí creímos una cosa que no era. Y el propio Bush sale en el 2006 a decir, bueno, creíamos que había armas de destrucción masivas en Irak y no las había. Qué Bueno, bárbaro. toda la campaña esa. Bueno, estaremos, hoy se resuelve el tema de constituyentes en Venezuela. ¿Hoy debiera resolverse eso? Ojalá, pero yo creo que no se va a resolver porque no creo que haya haber mucha gente que pueda ir a votar. Digo, si vos cuando salís de tu casa te encontrás Claro, me quedo en casa el viendo vestíbulo de tu televisión. departamento con un folleto que te dicen, si salís te matamos, te prendemos fuego vivos, y ves a una pandilla de fascinerosos que están en la esquina de tu casa, ¿qué haces? Digo, No, claro. Yo creo que esto va a obligar al gobierno de Maduro a realmente a salir a acabar con los violentos, y tiene una sola manera de hacerlo, que es aprenderlos, ponerlos presos o directamente en un enfrentamiento armado liquidarlos. No le queda de otra. Yo no veo otra solución. Esto no se resuelve saliendo a la calle. Querido Borón, me ayudás a pensar en voz alta. Muchísimas gracias. Buena vida para vos y buen domingo.